Hola chicos, literatura española 18. Vamos a pasar a esa revolución social en el terreno, los distintos que hemos considerado en los anteriores vídeos. Vamos a empezar en este con la religión. Con la religión. Entendiendo por religión la relación del humano con el trascendente, con el Dios, con lo divino. Alguien dijo que venía de religare. Ligar es unir, entendiendo que si el humano había salido de Dios, procedía un volver a Dios, un volver a unir, un religare, y de ahí vendría religión, aunque seguramente que hay otras teorías. Dice que en este periodo del Renacimiento hubo un enfriamiento, de la religión institucional, es decir, de la religión dirigida y traslucida a los demás. Yo soy cumplidor, asisto a los sacramentos, a la iglesia, cumplo, atiendo a las normas religiosas que socialmente me comprometo a cumplir. Bueno, pues hubo un enfriamiento de esto. Es decir, la gente ya, o en determinados momentos y determinados ambientes, no se dio tanta importancia al cumplimiento de los actos litúrgicos y toda esa religión exteriorizada, sino que surgió una intimidad, es decir, una religión, enfriamiento de lo externo en la religión y surgimiento de lo íntimo, es decir, dar más importancia no a tu manera de cumplir los ritos religiosos que ven los demás, sino a tu relación personalizada e íntima con Dios. Esto se dio en el Renacimiento. El gran promotor de esta tendencia fue un sociólogo filósofo europeo, Erasmo de Rotterdam, que simultáneamente, además de propender a la relación íntima con Dios, atacaba los excesos de esa religión externa que había sido víctima de las pasiones y conveniencias humanas, que había llegado a ser muchas veces un simple modus vivendi de muchos, especialmente del clero. El clero, en aquellas fechas, había llegado a una disolución, por aquello viene lo de disoluto, de su moralidad. Muchos clérigos, sin casarse, tenían de hecho una esposa, tenían hijos, acumulaban riquezas para ellos y se los donaban. Aspiraban a los cargos jerárquicos de obispo, de abad, de prior, de abadesa, por el poder que tenían en la sociedad. Incluso la sociedad llegó a verlo ya, por muy repetido, como
normal, Erasmo se metió contra ellos. Más adelante, esa religión que tanto aquí estaba autorizada, y lo he dicho así porque estaba pensando cómo decir que estaba sometida a una autoridad, a la autoridad de los prelados de Roma en concreto y de los obispos, a una religión intimista que desembocaría en un individualismo, es decir, donde los prelados y Roma no tengan nada que ver en mi relación con Dios. De esto fue el principal promotor Martín Lutero, que cogió a su favor las corrientes inconformistas de sus paisanos de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Holanda, que miraban mal el que tuvieran que pagar a Roma money por una especie de bendiciones que llamaban indulgencias y permisos para determinadas liberalidades, como el no guardar ayuno en tal época o poder comer carne cuando estaba prohibido. Y la jerarquía eclesiástica vendía dispensas. Si paga usted tanto, ya puede comer carne. Si paga usted esto, ya puede hacer tal cosa. Si paga usted lo otro, se le perdonará este pecado sin que le impongamos el que tenga que ir usted a Santiago de Compostela, allí donde el fin del mundo, o a Roma, para que se le perdonen, porque si no, no se le perdonan. Pero si usted paga, se le perdonará. Bueno, estas, por decirlo así, debilidades humanas metidas en la iglesia jerárquica fueron aprovechadas por Martín Lutero para decir, no, Dios se ha revelado al hombre mediante la Biblia, pero eres tú el que tienes que interpretarla y establecer tus relaciones del hombre con Dios y del Dios con el hombre sin pasar por la iglesia. Claro. Esto se llamó la Reforma, propugnada por Erasmo, admitida en España con mucho fervor durante la primera mitad del siglo XVI, reinando Carlos V. Pero luego, cuando apareció el luteranismo, que fue no sólo una contestación religiosa, herética, según la Iglesia, de herejía, sino con una carga y repercusión política y social, que fue la ruptura de todos aquellos países nórdicos, europeos, con Roma, con Occidente. En esa ruptura, entonces ya coincidió con el reinado de su hijo Felipe II. Y ahí cambió todo. Donde había habido permisividad con Carlos V, admitiendo a Erasmo y considerándolo, oh, qué bien, sí.
hay que atender a lo íntimo porque es lo fundamental, porque es lo... A decir, durante Felipe II, España se mantiene fiel al Papa, forman un dipolo Papa Felipe II, y en este dipolo, rey católico defensor del catolicismo, auspiciado por el Papa, forman una molécula covalente, como diríamos hoy en química. Tú me das esto, yo te doy lo otro y formamos una unión. Entonces, en España vuelve a recogerse la espiritualidad tradicional, eso sí, intimista. Y surge lo contrario a la reforma luterana. Contra-reforma, la llamada Contra-reforma. Ya me he distanciado un poquito durante esta contrarreforma, pues lógicamente se iba todo en contra de los supuestos de Martín, y al pobre Erasmo le tocó pagar el pato también. El que hasta entonces había sido el mentor de la redención espiritual se le asocia con los países nórdicos y con Martín Lutero King, y empieza a vérsele mal y a repudiarle. En fin, todo esto es importante porque la literatura es expresar conocimientos, palabras, textos. ¿Con qué luz interpretaríamos los textos de un Garcilaso, de un San Juan de la Cruz, de una Santa Teresa, si no supiéramos en qué aguas se habían movido? Sería imposible. Por eso estamos haciendo esto. Pasando ya a otro campo distinto de la religión, vamos a pasar a la literatura, que es, digamos, el punto final donde queríamos llegar. Lo demás, ciertamente, pues ha sido previo para llegar aquí. En la literatura, así como durante el medievo hubo centros, el provenzal, el galaico, el tal, el arábigo, Italia irradia tal potencia que se unifica. Es decir, dentro de la literatura hay una tendencia unificada. ¿Todo por qué? Por la fuerza, la gran fuerza contagiosa, dispersora de Italia. Cogieron con mucho entusiasmo los modelos clásicos y los dos personajes más influyentes en la literatura del Renacimiento, personajes del mundo clásico, fueron Aristóteles, este gran filósofo que es difícil no mencionarle tratándose de la disciplina que sea, también en literatura. Escribió una poética donde él, con su mesura, de la que es famoso, trató de qué era la poética, la poesía.
Era para él un conjunto de cosas que no aparecen en la realidad concreta, es decir, la apreciada por los sentidos, sino a través de una idealización, es decir, someterlo todo al mundo de las ideas. También, otra de sus teorías, en concreto al estudiar la tragedia, aquellas tragedias griegas que acababan mal, argumentaba que la catarsis, que es la destrucción de todo, catártico, la catarsis, la muerte vivificante, es decir, me ha recordado ahora un poquito la parábola de Cristo, aquella que comparaba el reino de los cielos a un grano de trigo, que si no muere, no da vida. En la muerte, se supone en la muerte de lo viejo, de lo antiguo, de lo malo, está el germen de lo nuevo, de la vida, de la luz, del esplendor. Esa muerte necesaria del vicio, la muerte de las pasiones, sería la catarsis en la poética de Aristóteles. Pero el más decisivo, más que Aristóteles, fue Horacio, porque Aristóteles, además de ser filósofo, aquí puntualmente, parcialmente, cogió un día el tema de la poética e hizo sus pensamientos. Pero Horacio hacía literatura. Era literato. En su epístola a los Pisones, epístola significa carta, pero dicho en un contexto antiguo, estas cartas eran auténticos tratados, compendios, que dirían hoy ensayos, pero escritos de forma epistolar, como escribiendo a alguien, a unos señores, a los pisones, epístola a los pisones, que serían los pobladores de alguna región, donde eran llamados pisones. No me atrevo a decir que fueran los habitantes de Pisa, no me atrevo a decirlo. También ha sido llamada por algunos como arte poética. Y ahí es donde Horacio da los consejos literarios inspirados en el clasicismo, imitando a los griegos, con un trabajo paciente, con una reflexión. Él mismo, Horacio, los puso en práctica porque Horacio era latino, era romano, no griego. O sea que él ya rescataba lo de sus antiguos colegas, los griegos. Y cogió un estilo de pulir y retocar una vez. No, todavía no está perfecto. Vamos a pulirlo. Oye, pero ya, venga, públicalo, sácalo. No, que todavía no está. Y cuando lo había publicado, lo había soltado, volvía a retocarlo, a pulirlo, buscando que una perfección de la forma, que tuviera la máxima pureza y elegancia. Seguramente ha sido el poeta más imitado en la literatura castellana. Y junto a estos, junto a Aristóteles y Horacio, hubo otros tres precursores en la Alta Edad Media, que fueron Dante, Boccaccio
Boccaccio, con dos Cs, y Petrarca. Dante. En cuanto a poesía, bueno, podemos coger Petrarca, primero, fue de los primeros que practicó el amor platónico con su amada Laura. No voy a decirte ya que es el amor platónico que te lo he dicho anteriormente. Dante lo mismo practicó con Beatriz. Boccaccio, o sea que estos dos son personajes sujetos del amor platónico, Beatriz de Dante y Laura, y Boccaccio no es que se tuviera, pero influyó mucho con sus cuentos. El famoso Decamerón. Y estos tres fueron como juntos, o sea que hay dos pares clásicos, griego, romano-latino e italianos prerenacentistas. Estos fueron los mentores de la literatura. En fin, vamos desgranando hojas. Es tan denso y tiene tantas cosas que voy con pies de plomo para no escaparme ni meter la pata. Espero que te esté ayudando. Venga, hasta luego.